Buenos días, licenciada Sonia. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les voy a exponer sobre el tema de urgencias reumatológicas, como son las cervicalgias, el hombro doloroso y las lumbalgias. Hablando un poquito sobre la historia de la reumatología, el término reumatismo fue introducido por Galeno en el siglo II después de Cristo, que proviene de la palabra reus, que significa fluir, puesto que en aquellos tiempos se creía que el reumatismo aparecía por el flujo de un humor desde el cerebro hacia las articulaciones. Sin embargo, las enfermedades reumáticas son tan antiguas como el hombre, habiéndose encontrado restos arqueológicos humanos con estigmas óseos de diferentes procesos, como podemos ver en la imagen, ¿no? Una deformidad de la mano. La reumatología como especialidad moderna comienza en el siglo XX. Inicialmente la especialidad nace de la medicina interna y por tanto se ocupó más de las enfermedades inflamatorias como la artritis. La reumatología es la especialidad médica que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. Se trata de una de las especialidades que más avances en diagnóstico y tratamiento ha experimentado en los últimos años. Se dice que existen más de 200 enfermedades reumáticas que pueden afectar a cualquier rango de edad, que son la primera causa de incapacidad en nuestro medio. Además, las enfermedades del aparato locomotor son las que más deterioran la calidad de vida de las personas. Estas enfermedades suelen ser crónicas, por lo que precisan de seguimiento por el especialista a lo largo de toda la vida. Urgencias reumáticas. Las urgencias son enfermedades reumáticas sistémicas de trastornos autoinmunitarios, inflamatorios y crónicos. Los pacientes con estas clases de enfermedades reumáticas se atienden en los servicios de urgencia, tienen antecedentes clínicos, farmacológicos complejos y alteraciones patológicas multiorgánicas. Muchas manifestaciones extraarticulares de las enfermedades reumáticas pueden originar morbilidad y mortalidad grave si no se reconocen y tratan en forma apropiada. Bien, voy a hablarles sobre las cervicalgias o también dolor cervical. Es el dolor en la columna cervical, el dolor localizado en el occipucio y la tercera vértebra dorsal. Puede involucrar una o varias estructuras neurovasculares y musculoesqueléticas, pudiendo presentarse con o sin irradiación hacia los brazos, braquialgias o la cabeza, cefaleas. Las cervicalgias pueden ser debido a trastornos estáticos o funcionales o a enfermedades de tipo inflamatorio, traumático, tumoral, infeccioso o bien a desórdenes psicosomáticos. ¿Cuáles son las causas? Dentro de ello tenemos los traumatismos o lesiones por caídas y golpes, las radiculopatías cervicales, el estrés, la preocupación, los trastornos musculares, el síndrome de dolor miofacial, punto de gatillo, enfermedades de la columna vertebral cervical, como lesiones del disco intervertebral, artrosis cervical, espondilitis, escoliosis, osteoporosis, etc. El latigazo cervical por causa de un accidente de tránsito, las malas prácticas posturales o repetidas, el uso de dispositivos móviles. Bien, acá vemos que el uso de dispositivos móviles es un hábito peligroso. Con este uso de dispositivos adoptamos una serie de posturas y hábitos en nuestro día a día que pueden pasar desapercibidos hasta que un día aparecen una cervicalgia. Estas posturas inadecuadas provocan una flexión forzada del cuello y por tanto nuestras vértebras, musculatura, discos y ligamentos. Todo eso van a sufrir un sobreesfuerzo acelerando el desgaste de la columna.
Se dice que la cabeza de un adulto pesa aproximadamente 5 kilos. Al inclinar el cuello en un ángulo de hasta 60 grados, la columna vertebral estaría siendo sometida a cargas que pueden alcanzar hasta los 27 kilos. Y aquí tenemos un cuadro de las causas probables de cervicalgia según el grupo etario. Podemos ver que las causas mecánicas es mayor en menores de 50 años, así como los vicios posturales es más común en las personas mayores de 50 años, las causas inflamatorias en menores de 50 años, las causas infecciosas igual, ¿no? En menores de 50 y mayores de 50 años. Las causas metabólicas es más común en personas mayores de 50 años, la miofacial en menores de 50 años, las enfermedades degenerativas es mayor común en las personas mayores de 50 años, las neoplásicas también en personas mayores de 50 años y las fibromialgicos en menores de 50 años. Alertas clínicas, ¿no? ¿Qué tenemos que observar? En el caso de la cervicalgia, una alerta clínica sería la presencia de fiebre, el compromiso del estado general, la disfunción de la médula espinal, el dolor radicular, el dolor intenso y rebelde en la terapia habitual, la cervicalgia recidiviante o crónica, y esto va a permitir la derivación pronta, un diagnóstico y terapia precoz para minimizar los daños secuelares de las patologías infecciosas y las compresivas de los tejidos neurológicos. ¿Cuáles son los tipos de cervicalgias y sus causas? En cuanto a los tipos, tenemos dos, que pueden ser mecánicas o inflamatorias. En cuanto a los de mecánica, las causas, tenemos las contracturas musculares, los errores posturales, como ante el ordenador, la televisión, la mesa de trabajo, el dormir sin apoyo adecuado en la cabeza, el cargar pesos en un solo brazo, o también a veces está causado por un proceso degenerativo como la espondilosis cervical. En cuanto a las causas por tipo inflamatorio, tenemos las inflamatorias, las tumorales, las infecciosas, el que se da por la aparición de fiebre, que indica que podemos estar ante una espondilitis infecciosa. En cuanto a la clasificación, tenemos la cervicalgia aguda, cuando el dolor aparece de forma repentina, intensa y limitante, acompañada de un mecanismo lesional o tortícolis. En cuanto a la cervicalgia crónica, cuando el dolor permanece en el tiempo y las lesiones se producen lentamente, generalmente más de 3 meses. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento inicial se suele realizar mediante antiinflamatorios orales o la aplicación de hielo localizado por periodos cortos de tiempo, esto para reducir el dolor y la inflamación. También mediante la rehabilitación, fisioterapia, y cuando a pesar del tratamiento inicial y la fisioterapia no se resuelve el dolor y la inflamación, se puede realizar infiltraciones con corticoides en el punto de dolor. La cirugía está reservada para los casos más persistentes o los casos crónicos. Procedimientos quirúrgicos. Dentro de los procedimientos quirúrgicos tenemos la disectomía cervical, que es el procedimiento quirúrgico más común sobre la zona cervical, el cual va a aliviar la presión sobre uno o más raíces nerviosas o sobre la médula espinal. La intervención agranda el orificio por el que pasa el nervio y extirpa el disco intervertebral. Otro procedimiento tenemos la corpectomía cervical, que implica la extracción del disco, discos y la vértebra o vértebras. Tiene un riesgo algo mayor y su complicación más grave es la cuadriplegia parcial o completa por lesión de la médula espinal. Hemilanectomía posterior.
Esta intervención se realiza a través de una incisión vertical en la parte posterior del cuello, generalmente en el centro. Se extirpa el hueso de alrededor de la médula espinal o del orificio, por donde sale el nervio, y se extirpa el disco que lo estaba irritando. Bien, tenemos que practicar los ejercicios de estiramiento, sobre todo para prevenir las lesiones musculoesqueléticas, como son el círculo de los hombros, la elevación y descenso de las escápulas y también con la rotación cervical ascendente. Continuando con el hombro doloroso, les voy a hablar un poquito de la anatomía. El hombro es una estructura compleja formada por la parte proximal del húmero, la clavícula, la escápula y las uniones de estos huesos con el esternón, la caja torácica y tejidos blandos. Esta complejidad le confiere la característica de ser una de las articulaciones más móviles del cuerpo, por lo tanto un sitio de múltiples lesiones y patologías inflamatorias, traumáticas, así como degenerativas. El hombro doloroso se define como aquel dolor que se sitúa en la región del hombro y aparece con algunos movimientos del brazo. El hombro doloroso es una de las consultas médicas más frecuentes y llega a afectar el 25% de la población en algún momento de la vida. Es más frecuente en personas de edad avanzada o que realizan trabajos pesados. En cuanto a la epidemiología, la incidencia en la población general es de 11.2 casos por cada 1000 pacientes al año. La causa más frecuente del hombro doloroso es la afectación del manguito rotador. En cuanto al sexo, el sexo masculino se presenta en personas de 50 a 60 años, en sexo femenino es más común en personas de 60 a 70 años. Es un proceso degenerativo, como les mencioné, más presente en ancianos, en el cual un 18% de la población adulta cuya actividad laboral implica una serie de repeticiones de movimientos fijos. Los factores de riesgo es la actividad laboral, el consumo del tabaco, la genética, las variaciones anatómicas, la discinesia escapular, la inestabilidad glenohumeral y la hiperlaxitud. La clasificación según el mecanismo de lesión puede ser por compresión primaria, es un efecto combinado de la compresión extrínseca del arco coracoacromial y la degeneración tendinosa por envejecimiento. Este es más frecuente en mayores de 40 años. También por compresión secundaria, secundario a inestabilidad glenohumeral anterior que se presenta en personas jóvenes, por tensión, por microtraumatismos repetidos durante la fase de desaceleración que produce una sobrecarga excéntrica en el manguito, en el cual aparecen desgarros en la cara inferior del manguito y lesiones del complejo rodete-inserción del bíceps. Se puede presentar en personas que practican deportes o trabajos con movimiento del brazo por encima de la cabeza, por traumatismos agudos posterior a traumatismos de alta energía o en deportes de contacto. En cuanto a la exploración física, tenemos la inspección, en el cual se debe observar ambos hombros para detectar alguna asimetría, deformidades, signos inflamatorios, lesiones en piel, atrofias musculares y prominencias óseas. En la palpación se debe palpar la totalidad del hombro, cada una de las articulaciones descritas, la corredera bicipital, así como la interlínea articular glenohumeral. En la movilidad, el hombro es la articulación más móvil del cuerpo humano, que posee 3 grados de libertad,
como es una extensión de 45 a 50 grados, la flexión de 180 grados y la abducción de 180 grados. La aducción no es posible en posición anatómica, que debe asociarse una extensión para obtener una aducción leve o una flexión para alcanzar una aducción de 30 a 45 grados. ¿Cuáles son las causas? Las causas intrínsecas es por músculo-tendinosas, por articulares o causas óseas. Las causas extrínsecas se debe a artrosis cervical, lesiones de los nervios o el dolor referido de otros órganos internos. ¿Cuáles son los síntomas? Va a presentarse dolor en la parte superior y externa del hombro, el cual se va a irradiar al resto del brazo, va a presentar una debilidad del hombro, crujidos articulares al mover la articulación o cuando hay lesión del hombro el rango de movilidad limitado. El diagnóstico. Los pacientes suelen consultar por dolor insidioso de hombro que empeora con los movimientos del brazo por encima de la cabeza. Es frecuente la sintomatología nocturna, dolor en la región deltoidea, debilidad muscular y diferencias entre los arcos de movimiento activo y pasivo. Si la ruptura es traumática puede haber dolor agudo, debilidad y o pérdida de la movilidad. Se debe conocer datos generales del paciente, entre ellos la edad, la actividad laboral, la actividad deportiva, los antecedentes patológicos, los antecedentes de traumatismo, el nivel de discapacidad y limitación funcional. La clave para el diagnóstico es la inspección, en el cual el hombro se debe examinar con el paciente en bipedestación o sedestación. Comenzar con la inspección del cuello y el tronco del paciente, comparando ambos lados en busca de asimetrías, atrofias, deformidades, signos inflamatorios, hematomas, etc. La inspección anterior se debe observar la morfología del hombro, la clavícula, la articulación, el acromio clavicular, el coracoides en busca de atrofia del deltoides, el desplazamiento caudal del bíceps, la simetría de clavículas, etc. La inspección lateral se debe observar los relieves del acromión, el espacio subacromial, la espina posterior de la escápula y masa muscular del supra e infraespinoso. En los estudios complementarios tenemos las radiografías que demuestran la existencia de cambios clásicos en el interior del acromión o del ligamento coracroacromial, como los osteofitos y calcificaciones, además de cambios quísticos en la tuberosidad mayor. En la afección crónica pueden encontrarse migración superior de la cabeza humeral con cambios degenerativos importantes. En las ecografías nos permite visualizar la mayor parte y también otras alteraciones como la bursitis subacromial. También permite valorar apariencias anormales del tendón, incluyendo engrosamientos, pérdida de la estructura fibrilar normal del tendón. En la resonancia magnética es el método más sensible en la actualidad y como desventaja se encuentra el alto costo. Bien, hablando de las lumbalgias, se define como el dolor o malestar localizado por debajo del reborde costal y por encima de los pliegues glúteos inferiores, asociado o no a irradiación por las extremidades inferiores. Clasificación. Según el tiempo de evolución se van a clasificar en agudo, que es un dolor lumbar persistente menor a 6 semanas de duración, el subagudo, que es un dolor lumbar persistente entre 6 a 12 semanas de duración, el crónico, que es un dolor lumbar persistente mayor a 12 semanas de duración. Según las características del dolor se clasifican en dolor de características mecánicas, que corresponde al 90% de las lumbalgias,
que se caracterizan porque el dolor empeora con los movimientos y va a mejorar con el reposo. Suele haber algún desencadenante previo y cursa sin dolor nocturno ni síntomas sistémicos como fiebre y pérdida de peso. En cuanto al dolor de características inflamatorias o no mecánicos, se caracteriza por ser un dolor continuo, diurno y nocturno, de intensidad progresiva que no cede o incluso empeora con el reposo y asociado a síntomas sistémicos. En esta clasificación se incluyen los dolores referidos o viscerales. La etiología. Las lumbalgias presentan un amplio espectro etiológico. La mayoría de los pacientes presenta un episodio de dolor lumbar simple y autolimitado sin tratamiento, que es en el menor del 95% de los casos. Otro pequeño porcentaje presentan lumbalgia causada por compresión de una raíz nerviosa, que es en el menor del 5% de los casos, o secundaria a una patología lumbar, que es en el menor del 2% de los casos. Según las características del dolor, el de tipo mecánico es el más frecuente, siendo la principal causa la degeneración del disco intervertebral. En cuanto a la anamnesis, debemos de ver los antecedentes de traumatismos, las infecciones sistémicas, si tiene artritis o trastornos óseos metabólicos, neoplasias, inmunosupresión, el comienzo y cronología del dolor, la localización e irradiación, los factores agravantes y relajantes, la presencia de síntomas neurológicos, síntomas sistémicos. En cuanto a los factores agravantes, tenemos las discopatías invertebrales, el cual empeora con la actividad, la sedestación y bipedestación prolongada, y al inclinarse y mejora inicialmente con el decúbito. La afectación radicular, el dolor lumbar y en miembros inferiores, que se exacerba con la sedestación, conducción y al inclinarse y mejora al caminar y al cambio de posición. La estenosis de canal, que es el dolor en zona glútea, muslo y en pantorrilla, y empeora con la bipedestación, la marcha y la extensión lumbar. Las fracturas vertebrales, que pueden ser osteoporóticas, patológicas o traumáticas, y en infecciones agudas puede haber mejoría con el decúbito y el reposo absoluto. En la espondilioartritis, el dolor y rigidez empeoran con reposo prolongado y mejora con actividad. En cuanto a los tumores, el dolor empeora con el decúbito y se exacerba por la noche. Diagnóstico. Durante la realización de la historia clínica, lo primero que debemos hacer es tratar de identificar los signos de alarma que nos sugerirán un proceso grave subyacente. Lo segundo es descartar procesos que nos simulen un dolor lumbar, tales como la coxalgia, sacroileitis y troncoteeritis. Un solo signo de alarma no es específico de una patología determinada, pero es indicativo de una patología grave subyacente, que precisa más investigación mayor si cabe ante múltiples signos de alarma. El diagnóstico. En cuanto a la exploración, se debe ver la alineación de la columna, el tipo de marcha, la existencia de contractura muscular y movilidad lumbar. En la flexión, la lordosis lumbar se transforma en cifosis en extensión a 30 grados y lateral curva de 40 a 50 grados. La palpación y la percusión de la columna vertebral, el signo de Lacegue, la elevación dolorosa del miembro inferior con la rodilla extendida, o el signo de Bragar, que mientras se realiza la maniobra anterior se lleva la pierna por debajo de donde el paciente comienza a sentir dolor y se procede a la dorsiflexión del pie. Es positivo cuando se produce el dolor. También en exploración neurológica, los reflejos osteotendinosos profundos, fuerza muscular y sensibilidad, también los pulsos periféricos.
La resonancia magnética de columna lumbar para ver déficits neurológicos graves o progresivos en pacientes oncológicos o con factores de riesgo de cáncer que presenten déficit neurológico o sospecha de infecciones y neoplasias espinales. En cuanto a la analítica sanguínea, el PCR y BSG para ver los biomarcadores de inflamación, el hemograma para ver procesos inflamatorios neoplásicos de calcio y fósforo, proteínas totales para observar enfermedades óseas difusas. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos ver el dolor lumbar mecánico. Se va a observar contracturas musculares en caso de espondiloartrosis, espondilosis y espondilolistesis, hernias de disco, estenosis de canal, síndrome articular, facetario, osteoporosis, fracturas. En cuanto al dolor lumbar no mecánico, vamos a ver por presencia de neoplasias, infecciones, la enfermedad de Paget, enfermedad de Scheuermann, las alteraciones óseas primarias y la enfermedad visceral en caso de nefrolitiasis, pielonefritis, pancreatitis, colecistitis, úlcera penetrante, las aneurisma aorta abdominal, las neuralgia herpética. En los signos de alarma en el dolor lumbar, vamos a ver la edad menor de 20 años o mayor de 55 años, la historia de traumatismo previo reciente, el dolor progresivo y de tipo inflamatorio no mecánico, el dolor torácico, la historia previa de neoplasia, la corticoterapia prolongada, el mal estado general, la pérdida de peso inexplicable, la clínica neurológica, la deformidad estructural y la presencia de fiebre. El tratamiento se puede dividir en tratamiento no farmacológico y farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos la educación sobre la adecuada postura del paciente para que retorne en cuanto le sea posible a sus actividades de la vida diaria, reduciendo así el absentismo laboral. Se recomienda que el paciente trate de continuar con su vida diaria a ser posible con el trabajo. No se recomienda ejercicios en el episodio agudo, sino tras 4 semanas tras ceder el dolor. El ejercicio es la primera línea de tratamiento en el dolor lumbar crónico. Tratamiento farmacológico. Existe una amplia variedad de opciones antiinflamatorias no esteroideas, analgésicos y relajantes musculares. Los AINES son los fármacos más utilizados y comprende como el ibuprofeno, el diclofenaco, entre otros, y los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 como el celecoxib. Se recomiendan los AINES por periodos cortos y en las exacerbaciones del dolor lumbar. Es importante tener en cuenta los posibles efectos adversos renales, gastrointestinales y cardiovasculares, además de la comorbilidad del paciente antes de prescribirlos. En cuanto a los analgésicos, entre los analgésicos más utilizados se encuentra el paracetamol, dosis máxima de 4 gramos diarios por presentar pocos efectos adversos. Los opioides como la codeína, el tramadol y la morfina y también sus derivados, aunque estos últimos están más indicados para el dolor lumbar crónico, siendo sus efectos secundarios más frecuentes como las náuseas, los vómitos, el estreñimiento y la sedación. Los relajantes musculares se deben utilizar por periodos cortos, siendo los más utilizados las benzodiazepinas, aunque su indicación no es muy clara. Otros fármacos indicados sobre todo para el dolor lumbar
crónicos son los antidepresivos noradrenérgicos, serotonérgicos y tricíclicos. También los anticonvulsivantes, la gabapentina y lidocaína. Los glucocorticoides sistémicos no se recomiendan en el dolor lumbar agudo. Y aquí tenemos un cuadrito de un plan de cuidado de enfermería que vendría a ser el plan de cuidado de dolor. Como diagnóstico de enfermería tenemos un dolor crónico, el cual los factores relacionados van a ser la lesión por agentes físicos, por levantar objetos pesados, con antecedentes de postura estática para trabajar, edad mayor de 50 años, una lesión de la médula espinal. En cuanto a las intervenciones o actividades, tenemos realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la locación, la característica, la aparición, la duración, la frecuencia, la calidad, la intensidad, la gravedad del dolor y factores desencadenantes, así como proporcionar información acerca del dolor como causas de dolor, el tiempo que va a durar, las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos. En cuanto a la intervención, es utilizar medidas de control del dolor antes de que sea muy intenso, utilizar un enfoque multidisciplinario para el manejo del dolor cuando corresponda y fomentar periodos de descanso, sueños adecuados que faciliten el alivio del dolor. En cuanto al artículo científico, aquí encontré un artículo que tiene por título Los factores asociados al dolor cervical en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa. Como podemos ver, las malas posturas también pueden causar que se presenten estos tipos de dolores posturales. En cuanto al dolor cervical en el estudiante de secundaria, conlleva a la adopción de posturas compensatorias, lo que va a ocasionar una desalineación de los ejes corporales y por ende el acortamiento y elongación de las partes blandas de la región cervical o la musculatura, lo que va a limitar los movimientos del estudiante en sus actividades diarias y podría resultar una discapacidad física. Se dice que en nuestro medio existe muy poca información sobre el dolor cervical en estudiantes de nivel secundario, por lo que es de suma importancia obtener datos epidemiológicos de esta situación, ya que este grupo es vulnerable a presentar episodios de dolor cervical a corta edad. Como podemos ver en el cuadro, de total de alumnos, de 300 alumnos, se dice que 260 presentan dolor cervical y una mínima cantidad de 40 que no presentan dolor cervical. En la tablita 2 también podemos ver por género, ¿no? En masculino y femenino. En género masculino se dice de que 146 alumnos presentan el dolor cervical, a comparación del sexo femenino, que es en menor cantidad, de 114 que presentan este dolor cervical. Las molestias musculoesqueléticas hoy en día se presentan con mayor frecuencia en los escolares. Es necesario investigar este tipo de afección en etapas tempranas de la vida porque el dolor podría hacerse crónico en la adultez. En cuanto a las conclusiones del artículo, se dice que el dolor en la región cervical es un problema de salud pública que no necesariamente se presenta en la edad adulta, sino también en edades tempranas, lo que se ha demostrado en la presente investigación. Si no es tratado a tiempo, conllevaría una limitación funcional que afectaría la calidad de vida de la persona que lo padece. Gracias.